que Dios tiene un propósito todo el tiempo. Entonces, hoy yo estoy leyendo ahora mismo el libro de Juan, y hay dos historias que quiero que leamos juntos, y está en Juan capítulo 9. Entonces, Juan capítulo 9 dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces, el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo me imagino que dentro de este hombre a lo mejor habrá surgido preguntas como: ¿por qué yo nací así? Quizás en algún momento se habrá sentido rechazado por los demás, o quizás él mismo se sentía quizás mal por su condición. Sin embargo, a pesar de eso, Dios tuvo un propósito en él, en su vida, y lo vamos a estar leyendo en el día de hoy. Entonces, este versículo, el 3, que dice que respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me llamó mucho la atención. Y cuando yo leía Juan capítulo 11, cuando habla de Lázaro, que él estaba enfermo, entonces las hermanas de Lázaro, Marta y María, como que mandaron a buscar a Jesús como para que viniese a verlo. Sin embargo, Jesús, cuando fue, ya él tenía 4 días de haber muerto. Pero ¿qué pasa? Que Jesús le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y yo conecté estos dos versículos porque entiendo como que tienen el mismo propósito. Y es que a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier condición que estemos pasando, ya sea físicamente o esto de la pandemia o cualquier situación que alguien esté pasando aquí, el propósito de Dios siempre es glorificarse a través de todo eso, aunque a veces uno no lo crea así y tenga muchas preguntas a veces, y a veces uno no entiende muchas cosas, pero Dios siempre tiene un propósito en todo, porque Dios es un Dios de propósitos. Entonces, continuando con la lectura de Juan 9, en el versículo 4, dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estante de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, haciendo un stop aquí, me llama mucho la atención cómo Jesús le dio a él instrucciones. Él primero con la saliva hizo lodo, le untó en los ojos, y probablemente, imagínense que pase eso en ustedes, quizás él pudo haberse preguntado, el hombre ciego, como ¿qué estará haciendo él? Sin embargo, a pesar de todo, él no lo cuestionó, él no cuestionó a Jesús, más bien escuchó las instrucciones y obedeció. Y no solo obedeció, sino que también creyó, porque quizás él pudo haber sido de esta persona que pudo haber pensado, bueno, ¿será que realmente yo voy a ver cuando vaya al estante? Pudo haber pensado eso, o pudo haber dicho: no, yo no voy a coger por ahí porque
y ya yo nací así, quizá yo seré así por siempre, puede ser. Sin embargo, él obedeció y creyó. Y el propósito de Jesús, el propósito se cumplió en él, porque luego de que regresó del estante, regresó viendo. O sea que se cumplió la palabra de Dios a través de Jesús. Entonces, muchas veces no obedecemos las órdenes que Dios nos da. Y al no hacerlo, como que no estamos contribuyendo al propósito que Él tiene para esa persona o quizá para nosotros mismos. Entonces, recordemos que el Señor usa a quien quiera para completar su obra. En este caso, utilizó a Jesús para completar esta obra en este hombre. Pero Él puede llamarte a ti, puede decirte a ti, puede decir, Francesca, mira, dile a esta persona tal y tal cosa. O puede decirme a mí, vamos a decir, yo estoy orando y de repente me pasa por la mente a Bimara. Y quizás Dios me está diciendo, ora por Bimara. Y yo no sé qué está pasando en ella, pero Dios sí, porque Dios conoce a Bimara y no conoce a todos. Entonces, debemos de obedecer y creer, porque si no lo hacemos, no estamos contribuyendo como a esa obra que Dios quiere hacer a través de esa persona o en la vida de nosotros también. Luego de esto, de que él regresara del estante y todo, a las personas que estaban a su alrededor, que me imagino que ya lo conocían, porque dice la palabra que él como que mendigaba y eso. Entonces, cuando lo vieron, sospechaban de que no era él. Decían como, ¿y verdaderamente es él? Y otros decían como que sí, como que se parece. Sin embargo, él dijo, sí, yo soy. Y muchas personas les preguntaron, ¿y cómo los ojos se te fueron abiertos? Y él explicó todo, él dio testimonio de lo que Jesús había hecho en él, había hecho en su vida, y explicó absolutamente todo. Sin embargo, luego de esto, sucedió que los fariseos supieron acerca de esto y le hicieron un interrogatorio grandísimo, un interrogatorio enorme, hasta los padres de él le preguntaron y todo. Entonces, cuando yo leía esto de que él dio testimonio después, y yendo a Juan 11, cuando habla de Lázaro, que cuando Jesús llegó, que ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto, la primera persona que vio a Jesús fue Marta, la hermana de Lázaro. Y ella le dijo que si Jesús hubiera estado ahí, a lo mejor él no hubiese muerto, Lázaro. Sin embargo, Jesús le dijo, y está en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, María, Marta y Lázaro, ellos creían en el Mesías, ellos creían que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Sin embargo, este hombre ciego, por lo que yo pude entender, quizás él había escuchado de Jesús, pero no sabía exactamente quién era él, porque hubo un momento en la que cuando le preguntaron, ¿y quién fue que te sanó? Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. O sea, que esto me da a mí a entender como que no tenía esa cercanía de que quizás los conociera o como tanto lo conocía Marta, María y Lázaro, que dice la palabra que Jesús amaba a estos hermanos. Entonces, Marta creyó y María también creyeron. Y dice la palabra que Jesús se conmovió al llegar a donde estaba Lázaro. Y se conmovió al ver las personas que acompañaban a María, todos estaban tristes y él lloró. Sin embargo, Jesús dijo como que quitaran la piedra y Marta le dijo, Señor, pero ya Lázaro tiene 4 días que murió y hiede. Sin embargo, Jesús dijo,
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y de una vez pensé en el hombre ciego, que él creyó y vio la gloria de Dios, porque cuando regresó del estante, regresó viendo. Entonces, Jesús completó la obra en Lázaro porque Jesús lo resucitó y él resucitó. Y las personas que estaban alrededor de Jesús, ahí con María, consolándole y todo eso, cuando vieron que Lázaro salió, ellos creyeron en que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Pero hubieron personas que lamentablemente no creyeron y fueron a contarle lo que había sucedido a los fariseos y a los sacerdotes. Entonces, cuando las obras de Dios se manifiestan en la vida de alguien, algo tiene que suceder alrededor. Es imposible que Dios se manifieste y que algo no pase, que un movimiento no pase, que algo pase, ya sea en la vida de las personas que Dios hizo el milagro, o tanto a las personas que solo vieron. Es imposible que no haya un movimiento, que no haya algo, porque dice su palabra que cuando Dios dice una palabra, esta no vuelve vacía. Entonces, efectivamente, para el hombre ciego no volvió vacía esa palabra, y para Lázaro tampoco, porque muchas personas que estuvieron ahí con Lázaro creyeron, aunque lamentablemente hubieron algunos que no lo hicieron, porque también se da el caso de que hay personas que a pesar de que ven las cosas y eso no logran creer, pero siempre hay un movimiento, ya sea positivo o negativo. Positivo, lo digo porque esas personas creyeron en el Mesías. Hasta el mismo hombre que era ciego, me imagino que también dijo, Señor, se habrá sorprendido, habrá dicho no, pero Jesús definitivamente es el Mesías, porque tuvo como algo directamente hacia él, no solo lo que le contaron, sino que algo sucedió en su vida. Entonces, pasa también cosas negativas, porque lamentablemente hay personas quienes no creen, como pasaba con los fariseos y los sacerdotes, que por más que veían las señales que Jesús hacía, nunca, no creían, se negaban a hacerlo. Sin embargo, Dios cumplió su propósito ya en la vida del hombre ciego de nacimiento, como también en la vida de Lázaro. Y lo que él dijo, que al principio leíamos que el propósito de ambas situaciones era que la gloria de Dios se manifestara en ellos, se cumplió y dio frutos, porque a través de eso muchas personas creyeron, con tan solo ver, lo hicieron. Entonces, volviendo a Juan 9, sí, cuando los fariseos le hacían el cuestionar y todo eso al ciego, hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que él dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a alguno que es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno y que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron del lugar. Pero fíjense que, como al inicio yo decía que para mí este hombre no era creyente, quizá no había tenido una relación cercana a Jesús o un encuentro. Sin embargo, escuchen las palabras que él dijo, Jesús viene de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios y es temeroso de Dios, a él oye. O sea que a pesar de que le cuestionaron, a pesar de todo, él creyó en su corazón de que sí, de que algo pasaba. Entonces, cuando Jesús oyó que le expulsaron, Jesús le encontró
y le dijo en el versículo 35, dice, de Juan 9, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea que con esto podemos ver que él no había creído exactamente. Pero vemos como en la vida de Lázaro el Señor cumplió su propósito y él sí creía. Pero en este hombre que era ciego también lo cumplió igual. Porque Dios no tiene favoritos. Cuando Él tiene un propósito, se va a cumplir a pesar de lo que sea, se cumple. Porque dice en su palabra también, dice en Números 23, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar y alguna vez prometió sin cumplir? Nunca vamos a ver que Dios no haya cumplido su promesa, no haya cumplido lo que Él ha dicho, porque Él siempre cumple su promesa. A pesar de las circunstancias que pasen en nuestro entorno, eso no importa para Él, porque para Él nada es imposible. Y aparte de eso, Él es fiel y justo y siempre cumple su promesa, solo que a su tiempo, no al tiempo de nosotros, que muchas veces uno no entiende eso. Entonces, aparte de que Jesús les sanó, ya hablando físicamente, también sanó su alma, porque él tuvo un encuentro con Jesús y confesó a Jesús como Hijo de Dios, como su Salvador, como el Mesías, y Jesús rescató su alma. O sea que no hay un milagro más hermoso que ese, que todos hemos aceptado a Jesús y de que Él siempre ha estado para nosotros. Y yo sé y estoy segura de que la vida de Él en ese momento no volvió a ser igual, sino que fue para bien. Entonces, Dios hizo un milagro en este hombre a través de Jesús. Le quitó la ceguera que padeció de nacimiento. Sin embargo, faltaba algo más, algo mucho más importante, y era salvar su alma. Jesús lo sacó de la ceguera espiritual que también tenía y le presentó la salvación que se obtiene cuando creemos en Jesús. Este hombre creyó en Jesús y le conoció. Y es que cuando conocemos a Jesús, andamos ciegos espiritualmente, según lo que vemos aquí. Sin embargo, porque no le tenemos. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, andamos ciegos espiritualmente, porque Él es el único que puede llenar cualquier espacio vacío que tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en cada uno de los que están aquí. Dios es el único que puede llenar eso. Entonces, a pesar de que Jesús, luego de ahí, en el versículo 39 dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y es que a pesar de que los sacerdotes sabían la ley al pie de la letra, no creían en Jesucristo, no creían que Jesús es el Mesías, porque para ellos Jesús no cumplía con las expectativas que ellos tenían.
Entonces eso siempre fue como un choque para ellos y lamentablemente por más que hacía señales y el Señor se manifestó mucho cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no creían, pero Dios siempre cumple su propósito. A pesar de eso, Dios cumplió su propósito en la vida de este hombre que era ciego de nacimiento, como también en la vida de Lázaro. Porque luego de que esas personas que estaban con Lázaro, con Jesús, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ese testimonio siguió rondando, alcanzó a otros lugares. Y con tan solo escuchar el testimonio, las personas creyeron. Entonces, hay un versículo que dice que los sacerdotes dijeron como, miren a esta multitud, nos dejaron por seguir a Jesús. Y hay un versículo en Juan 12, versículo 17, y dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Y una gran multitud creyó con tan solo escuchar. O sea que la palabra nunca regresó vacía, sino que se introdujo en los corazones de toda esa multitud que escuchó el testimonio y creyó. Porque siempre cuando algo pasa en nuestra vida, que Dios hace algo, el testimonio, ya sea uno diciéndolo o simplemente tu estilo de vida habla por sí solo, y el Espíritu Santo siempre hace que trabaja como en los corazones de la persona y trae a convencimiento a esa persona, y entonces creen realmente gracias a ese proceso que Él hace en el corazón de esas personas. Entonces, el propósito de Dios en la vida de este hombre, del hombre ciego, como en la vida de Lázaro, es el mismo que tiene contigo, y es que le conozcas. Fíjense que algo que tienen en común estas dos historias es que muchas personas a través de esos milagros conocieron a Dios, conocieron a Jesús, creyeron. El ciego no le conocía, pero tuvo un encuentro personal y le conoció y creyó. Y aunque Lázaro creía, pero el testimonio era tan grande de su vida que una multitud creyó y conoció a Jesús. Y ese es el propósito principal que Él tiene, y es que todo el mundo le conozca, todo el mundo. Él quiere que le conozcas, que creas en Él, y que luego de hacerlo, ese testimonio o tu estilo de vida hablen por sí solo para que otros sean bendecidos también, para que las obras de Dios y su propósito se manifiesten en la vida de los demás. Y es que a pesar de todo, el Señor cumplió su propósito. Y aunque muchas veces hay cosas que no la entendemos, Él siempre tiene un plan para todo. Y dice su palabra en Isaías 55, versículo 8 a 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor siempre van a ser más grandes, mucho mejores que los pensamientos que tenemos nosotros, que los planes que tenemos nosotros, porque su propósito y su voluntad es bueno, agradable y perfecto. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, para sus hijos. Y aunque hay cosas que lamentablemente uno no le entienda y surja duda entre nosotros, pero debemos de confiar, como decía la canción al principio, de que Él no nos ha abandonado y que lo que comenzó lo veremos completado. A pesar de la pandemia, de lo porvenir, de cualquier situación, Él completará la obra, y eso lo creemos.
Entonces, este es el mensaje en el día de hoy, que realmente creyamos y que creyamos y que pongamos nuestra mirada en Dios, porque Él es muy misericordioso y sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, y Él siempre, siempre, siempre nos da la oportunidad de que uno le conozca, y ese es el mayor propósito, y eso lo podemos ver desde el inicio, con Abraham, con el pueblo de Israel, con ahora en los evangelios, o sea, en todo momento, lo que hay en común en todo eso es que el propósito de Dios es que todo le conozca, que crean en Él. Y si hay alguno de aquí que no ha creído en Él, yo te invito a que lo hagas realmente, a que si no lo conoces, si no has tenido un encuentro con Él, le pido a Dios para que lo tengas, y yo te garantizo que tu vida cambiará a 365 grados y será mucho mejor, porque de verdad que ese amor es incondicional, y de verdad que a veces lamentablemente pasamos por decepciones, pero el Señor nunca nos va a decepcionar, porque Él nos ama con un amor incondicional, y sus misericordias son nuevas cada mañana, siempre.